Workplace by Facebook es una plataforma colaborativa que fue lanzada en octubre del año 2016 y su objetivo era crear una plataforma de comunicación interna para empresas ofreciendo el potencial de la red social pero en un ámbito empresarial. En el vídeo de hoy te voy a mostrar cómo es esta plataforma y la opinión que tengo sobre ella. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, suscríbete a mi canal. La razón que me ha llevado a probar hoy esta herramienta es que entrando en mi página de fans en Facebook me ha saltado un aviso para probarlo donde ofrecen una versión gratuita con limitaciones y luego también una versión de pago donde te ofrecen 3 meses de prueba sin ningún coste. Pero no quiero hablar más de ello y quiero ir directamente a la plataforma, así que vamos allá. Como te comentaba, hoy justamente me ha aparecido en Facebook la opción de probar Workplace, ¿no? La plataforma para empresas, ¿no? Me ha llamado la atención porque probablemente tenga algo que ver con todo, bueno, el momento que está sufriendo y, bueno, pues por fomentar otras de las vías de negocio, ¿no? Entonces, directamente esta es la página web donde podéis ver, bueno, pues los distintos precios que tienen, desde $3 por usuario activo y, bueno, pues tienen una versión también gratuita, ¿no? Lo que voy a hacer es directamente desde cero ver con vosotros cómo se activa, ¿no? No la he probado todavía, por lo tanto, nada más entrar en el enlace me encuentro con esto. Bueno, ¿dónde están los equipos que quieres conectar, ¿no? Entonces voy a poner el username. Una vez puesto ya me dice que correcto, pero para confirmar me envía un código de confirmación al email, por lo tanto voy a introducirlo. Y una vez introducido, pues me lo valida y me dice eres la primera persona en esta empresa, cuál es tu nombre completo, bien, y creamos el password. Y bueno, me dice atrae a tu equipo a la plataforma de trabajo para crear un grupo, ¿no? Entonces vamos a poner el primer nombre del team, le voy a llamar estrategia, bien, y voy a añadir al equipo. De momento voy a añadir a una persona únicamente, vamos a darle a continuar. Pues parece que ya lo tenemos, ¿no? Directamente fijaos que el formato es como una página de fans, un grupo, ¿no? Me dice, hola, he creado este grupo en Workplace, vamos a trabajar juntos. Y bueno, si lo posteamos aparece exactamente aquí directamente. Bien, como podemos ver, es exactamente igual que una página de fans. Tenemos aquí un link para invitar a otras personas, activar temas de notificaciones, mensajes privados, tal. Aquí tenemos temas de mensajes. Fijaos, tenemos también, bueno, el bot. A la izquierda tendríamos el usuario, que este sería yo. Si le clico, fijaos, este es mi usuario, en este caso dentro de Workplace, de Facebook Workplace. Aquí tenemos el newsfeed, tenemos las notificaciones. Vamos a cerrar esto. Y estos son los atajos a los grupos. Tenemos el general, Workplace y estrategia, que es el que he creado. Si, por ejemplo, entras en él, bueno, pues aquí me encontraría lo que fuésemos publicando. Aquí ver también que nos dice que está disponible para Android y para iPhone la aplicación, ¿no? Bueno, la miraré con más calma, pero sí tengo que decir que a primera vista no me convence demasiado, ¿no? Actualmente trabajo con otras herramientas colaborativas para el equipo de trabajo, que al final son herramientas de tareas, ¿no? Y aquí, pues, no digo que no lo tenga, pero realmente yo creo que no hay absolutamente nada. Como te digo, lo estoy viendo por primera vez junto contigo, pero no veo realmente que a día de hoy esto me aporte personalmente un valor. Bueno, de todas maneras seguiré probándolo con más detalle y si veo alguna actualización o algo que realmente lo vea interesante, os lo haré saber. Quiero conocer tu opinión, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag Facebook. ¿Qué te parece la herramienta? ¿La implantarías en tu empresa? Entre todos los comentarios de los vídeos del mes sortearé mi curso online de estrategia de marketing digital. Si te ha gustado este vídeo y quieres que siga haciendo más vídeos como este, dale a me gusta y suscríbete a mi canal. Lo primero, te comento un poquito. Para mí esta reunión sobre todo es necesaria para hacerte varias preguntas, conocer un poco el estado de situación de todo del proyecto y ver un poco, para organizar un poco toda esta información contextual inicial, ¿no? A partir de ahí recopilaré todo, yo te haré llegar un enlace, entonces con eso yo
tengo un estado de situación digital en ese momento, y a partir de ahí, en base a eso, focalizamos alineado con los objetivos que queremos conseguir en el corto, medio y largo plazo, y proyectamos qué factores son los más importantes según el orden de objetivos, ¿no? Porque al final, vale, trabajamos 10, pero realmente no tiene sentido trabajar los 10. Y ¿cuál es el primero más importante? Oye, pues la web suele ser el primero que siempre se trabaja, no suele fallar nunca, pero luego en paralelo cuáles estamos abordando también, ¿no? Para mí es un objetivo irreal, te lo digo desde ya, porque realmente si has trabajado mucho en el mercado inmobiliario te das cuenta que si ponemos objetivos que no tienen sentido, nunca se van a alcanzar, y eso va a crear una frustración. Pero es que el planteamiento es decir, no se puede plantear algo que está tan débilmente digitalmente hablando, plantearlo a nivel global, porque no hay un modelo probado. Porque no tiene sentido que no tengas nada y de repente quieres ser global. Es decir, no tenemos una fórmula probada. Por lo tanto, para mí la definición de objetivos es clave en todo esto. Es decir, porque como marquemos más los objetivos, se va todo al traste. Entonces, realmente el objetivo es un 90%. El objetivo de la estrategia digital es yo ayudo cuando creo que hay posibilidades de conseguir resultados. Entonces, cuando a veces se me plantean ciertos escenarios que digo es que son utópicos, quieren algo que realmente es imposible y la probabilidad de éxito es muy, muy, muy pequeña. Claro, porque, a ver, para que la web es básico, es que para mí hay varias cosas imprescindibles en lo que se quiere. Lo primero es construcción de marca, lo cual vamos a partir de una marca desconocida porque va a haber un rebranding. Eso lleva años, la construcción de marca, y sobre todo la parte de captación que requiere un poco de toda esa áurea de dar confianza al usuario, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde yo estoy intentando ver, ¿vale? Porque la web es lo primero que más me preocupa y es donde vamos a ir lo primero a mirar, porque a ver, el diseño es un tema fundamental, es un tema de percepción. Al final, cuando un usuario llega, la web es la que tiene que vender por ti, es decir, no tienes una opción. Entonces, el diseño es el que hace que eso suceda o no suceda en primera fase. A ver, el problema que veo yo aquí es que se ha ido trabajando sin ninguna estrategia, ninguna estrategia alineada a la web, sin ningún briefing, sino que se ha ido trabajando sobre la marcha, es la percepción que me está dando a mí, en lugar de trabajar sobre cuáles son los objetivos globales y sobre cómo diseñamos la web. Yo os diré lo que considero que es y como veo las cosas, porque algo que no está bien montado de base estratégicamente hablando, los resultados van a ser muy complicados, y más cuando partimos de una presencia digital nula en ese caso.